Tere. Pachuca. Buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase Buenas noches, de hoy. Virgen. Buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a Buenas noches, Lisa. día. Buenas noches. Recuerden que estábamos hablando un poco de em, los estudios sobre nuestro ciclo celular, el control, en este caso del ciclo celular. No sé si tal vez ya vimos esta diapositiva, no recuerdo si ya vimos esta, o sea, toda la diapositiva, porque de ahí nos No, vamos. en esa parte creo que nos quedamos. En esa parte nos quedamos. Ya, gracias, Carlitos. Listo, entonces en esta parte nos quedamos hablando sobre nuestros estudios del control del ciclo celular, ¿no? Entonces, como les mencionaba, en cuanto a nuestros estudios, pues haciendo énfasis en en nuestro control del ciclo celular, yo les mencionaba que nosotros realizamos prácticas de cultivos en cuanto a la extracción de estas células, ¿no? Obviamente se extrae de un ser vivo y posterior a ello se colocaba en placas de plástico o de vidrio en las que obviamente se incluía la muestra que tomábamos del ser vivo. También les decía que al momento de colocar en la placa, nosotros colocábamos sustancias, obviamente, que necesitan nuestras células para lograr sobrevivir. Y así, obviamente, investigar sobre nuestro ciclo celular. Y les mencionaba también que a partir de los cultivos de nuestras células sincronizadas, se diseñaban pues diversos procedimientos en este caso, para obviamente realizar esta fusión en cuanto a las células. Y yo les decía que existen varias sustancias que permiten que nuestras células de dos cultivos sincronizados funcionen, obviamente, y así originen a nuestros dos núcleos. Y se llamaban heterocariones, ¿no? Cuando tenían dos núcleos, se denominaban heterocariones. Y yo les decía que en cuanto al desarrollo del ciclo celular, obviamente nuestras células heterocariones reaccionan de manera muy diferente según el tipo de núcleos que contengan. Y les enseñaba la fotito, en este caso que tenía yo colocada. Aquí tenemos pues nuestra fotito, en la cual, como menciono, según el tipo de núcleo que contienen, según ello, pues obviamente siguen el proceso, en el cual yo les decía que mi etapa G2 detiene su actividad hasta que nuestra etapa G1, en este caso el otro núcleo, llegue a la etapa G2 y ahí sigan el proceso. Recuerden que nuestra G1 les decía que sigue el proceso normal hasta la etapa G2, mientras que mi otro núcleo ya está en la etapa G2, entonces ella detiene la actividad para, pues obviamente, después que los dos ya cuando estén en la misma actividad, sigan en este caso al siguiente proceso al siguiente proceso denominado mitosis, ¿no? Que es cuando ya ambos núcleos siguen el mismo ritmo de la actividad, ¿no? Y de ahí, como menciono, van a la mitosis. Entonces, en cuanto se puede decir que un grupo de sustancias determina este paso por el punto de arranque, ¿no? Y este punto es puedes decir, estado del ciclo celular
en el que la célula ya ha crecido y se ha desarrollado suficientemente como para ya iniciar la etapa S, que es la de la síntesis del ADN. Recuerden que estamos hablando de nuestro ciclo celular, ¿no? Y ya vimos la etapa S, en la cual pues obviamente es la síntesis de nuestro ADN. Y también se puede decir que otras sustancias actúan como promotoras de la mitosis. Estas sustancias pues se detectan en el momento en que comienza la mitosis. Y pues obviamente ahí en este caso pues ya se puede decir que nuestros cromosomas se condensan prematuramente y ahí se inicia nuestra mitosis. Y así el proceso en cuanto pues a nuestro grafiquito sobre nuestro ciclo celular, hablando obviamente de la fusión de las células. Y pues finalmente vamos ahora a hablar con el mecanismo de control, se puede mencionar en cuanto a nuestro ciclo celular, ¿no? Finalmente, ¿en qué consiste nuestros mecanismos de control? Se puede decir que para nuestro mecanismo de control existen sustancias que se encuentran en concentraciones muy pequeñas y por el momento, pues, se puede decir que estas sustancias son muy difíciles de aislar. Por ello, pues, se trabaja con la hipótesis de que las sustancias de control de que las sustancias que controlan este ciclo son numerosas y que pueden también agruparse en, en dos tipos, los cuales pues ya vamos a ver. Y en cuanto también a nuestros mecanismos, se puede mencionar que suceden también mediante la síntesis de proteínas. Recuerden que ellas activan, ¿no? Diferentes ciclos, diferentes momentos en cuanto a nuestro ciclo celular. Y también pues, se puede mencionar en cuanto a los mecanismos de control, que como menciono, la presencia o la ausencia de estas sustancias que menciono que son muy pequeñitas y son muy difíciles de aislar, pero de que obviamente se trabaja con estas sustancias, se trabaja con estas sustancias, ya que trabajamos, perdón, ya que controlan el ciclo. Estas sustancias controlan este ciclo y también pueden agruparse en dos tipos. En cuanto a la presencia y la ausencia, ya, tenemos en cuanto a la presencia y la ausencia de estas sustancias y pues así se puede decir que es posiblemente de otras aún no identificadas. También se determina esta sucesión correcta en cuanto a nuestros diversos procesos ya de, como menciono, si existe presencia o ausencia de estas sustancias. Y de este modo las células no pueden pasar a la etapa S, ¿no? Hasta que no am, tengan, se puede decir, las sustancias que determinan el paso por el punto de arranque, como menciono, la etapa S, que son obviamente nuestras sustancias promotoras de la mitosis. Y si no tienen estas sustancias que se necesitan, pues no se activa, se puede decir, la mitosis hasta que obviamente completen esta síntesis de proteína con estas sustancias. Recuerden que este control es imprescindible para evitar situaciones que pondrían en peligro, pues, la supervivencia de las células y también del individuo, ya que por ejemplo, sería catastrófico, ¿no? Que las células se dividiesen antes de finalizar esta síntesis del ADN, porque así no completa este ciclo celular y obviamente no obtenemos las células, que en este caso se necesita para poder subsistir, sobrevivir, ¿no? En este caso. Entonces vamos a, a- a- a agruparla de dos tipos, como menciono. La primera agrupación, pues, es el envejecimiento y la muerte celular. Es nuestra primera agrupación, ¿no? Que vamos a ver. Listo. Entonces, hablando en cuanto a nuestro envejecimiento y a nuestra muerte celular, se puede decir como concepto que el envejecimiento es el proceso de degeneración, tanto morfológicamente como funcional, que obviamente experimentan nuestras células antes de su muerte. Nuestras células pues van envejeciendo, obviamente,
cumplen el proceso de degeneración, tanto morfológicamente como funcional, y pues así obviamente lo cumplen antes de su muerte, cumplen su ciclo de vida. Y finalmente la muerte celular pues se caracteriza por la detención de todos los procesos vitales y por la dispersión de la materia que constituye la célula. Se muere en este caso nuestra célula y ¿qué sucede con sus restos? Pues se dispersan toda la materia, todos sus restos en cuanto a a lo que constituye pues las células. Y recuerden que, como ya hemos hablado anteriormente, los seres unicelulares se dividen, pues, se podría decir que ilimitadamente, ¿no? Y por ello, en tal caso, pues no pueden hablarse de un envejecimiento y muerte celular, porque el individuo, como tal, se puede decir que desaparece nuestra división. No sabemos en cuántas células se ha dividido, como mencionó. Los unicelulares se dividen ilimitadamente. Entonces, pues no sabemos en cuántas divisiones ha logrado, en este caso, tener. Y pues, obviamente, a la hora de tratar el envejecimiento y la muerte de las células, la muerte celular, en cambio, en los seres pluricelulares se puede decir que ahí sí podemos distinguir entre las células somáticas, entre las células sexuales. Yo puedo mencionar, puedo también identificar cuáles ya están en su vejez, cuáles ya están próximas a morir. Pues en nuestras células pluricelulares, en nuestros seres pluricelulares es más fácil, ya que no tienen divisiones ilimitadas como en los seres unicelulares, que ahí sí pues se dividen ilimitadamente, ¿no? En cambio, al momento de tratar el envejecimiento y la muerte celular en cuanto a los seres pluricelulares, ahí sí nosotros podemos distinguir entre células somáticas, células sexuales, las cuales obviamente envejecen y mueren. Si nosotros nos vamos a hablar de las células somáticas, recuerden que estas células constituyen los diferentes órganos y partes del cuerpo, ¿no? Y obviamente llevan a cabo distintas funciones, tal cual una célula, ¿no? Y pues las funciones de la célula somática, algunas de ellas por mencionar, puede ser la digestión, el transporte, la percepción como ejemplos, ¿no? Y pues obviamente con el paso del tiempo se degeneran y finalmente se mueren nuestras células somáticas. Recuerden que al morir pues se puede decir que se produce esta, esta, esta dispersión de la materia, ¿no? Perdón. Y en cambio, pues hablando de las células sexuales o gametos que también ya vimos, decíamos que ellos nos ayudan a la fecundación, ¿no? Y así originábamos un nuevo individuo que al que se transmite, pues obviamente su ADN, el mensaje genético de los progenitores, ¿no? Que ya vimos también cómo sucede esto en cuanto igual a nuestro ciclo celular. Y pues se puede decir que obviamente como transmite el mensaje genético de sus progenitores, este nuevo individuo a su vez también lo va a transmitir a la generación siguiente, ¿no? Y así de este modo puede decirse que la división, que la estirpe de células que originan los gametos no envejecen ni mueren como las células somáticas, porque estas sí van, en este caso, transmitiéndose de generación en generación, de generación en generación. Entonces se puede decir que no envejecen ni mueren como en las células somáticas, ¿no? Y en cuanto a los experimentos, se puede mencionar todos estos experimentos, recuerden que se realizan in vitro, ¿no? ¿Qué quería decir in vitro? Tal vez alguien recuerda. Hablaba igual en la anterior clase, ¿no? De que realizamos los experimentos in vitro. Y pues estos también se realizan in vitro. Pero a lo que quería mencionarles es si tal vez alguien se acuerda esto de, 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 de in vitro. Alzando la manito, tal vez si desean prender el micrófono.
Bueno, recuerden que yo les mencionaba que estos experimentos se los hace siempre en un ambiente controlado, siempre puede ser en un tubo de ensayo o en una caja Petri. Recuerden que les decía que puede ser de vidrio, de plástico, pues eh, se realiza en este caso en los laboratorios, ¿no? Y recuerden que in vitro era fuera del organismo, in situ, en cambio, pues dentro del organismo, ¿no? O dentro de, listo. Esto en cuanto a los experimentos mencionados. Pero, pues en cuanto al experimento que quería mencionarles que se realiza in vitro, pues se puede decir que podemos hacer prácticas que demuestren que todas nuestras células somáticas tienen dificultades para dividirse en un número indefinido de veces. Se puede decir, aquí tengo un ejemplito de, de cómo pues nosotros tenemos en nuestra placa, en nuestra caja Petri, pues en nuestro tubo de ensayo aquí, pues tenemos una caja Petri en la cual pues les voy a hablar del experimento como menciono in vitro, el cual se puede decir que se demuestran que prácticamente todas las células somáticas tienen dificultades para dividirse en un número indefinido de veces. Pues los cultivos evolucionan del modo en que tras la siembra, que es nuestra primera fotito, nuestra primera imagen, perdón, aquí recién siembro, ¿no? Obviamente que es sembrar, pues obviamente coger la muestra y colocarla en la caja. Pues siembro y las células inician un periodo de divisiones consecutivas que suceden obviamente regularmente. Obviamente, cuando yo siembro la muestra, está en condiciones tal cual como si estuviera en los seres unicelulares, en los seres pluricelulares, pero ahorita estamos haciendo de los seres pluricelulares, hablando de nuestras células somáticas. Entonces, tras la siembra, nuestras células inician este periodo de divisiones consecutivas que suceden pues regularmente en el cuerpo, ¿no? Y después de un número determinado de divisiones, el ritmo ya de divisiones disminuye. Posteriormente a ello, se puede decir que ya nuestras células ya no se dividen y ya entran en un estado G0, el cual es nuestro tercer estado. Las células ya entran en un estado G0. ¿Qué quiere decir estado G0? Pues cuando las células ya no se dividen más. Al principio, ¿qué sucede? Planto, siembro la muestra, empiezan las divisiones. Después, pues ya disminuye el ritmo de las divisiones y finalmente ya no se divide más nuestras células somáticas y empieza ya en estado, como menciono, G0. Y por último, pues obviamente nuestras células experimentan una serie de cambios degenerativos y finalmente mueren nuestras células después de los cambios degenerativos. Finalmente, después de ello, pues muere. Y pues se puede decir que este proceso es común a los tejidos de la mayoría de los seres vivos, ¿no? Se puede decir que existen variaciones que dependen mucho de dos factores. Dependen de la edad del individuo, de la duración también normal en cuanto a la vida. Los cuales pues se puede decir que son factores no dependientes en cuanto a nuestras células. Por ejemplo, si hablamos de la edad del individuo, se puede mencionar que obviamente los cultivos que se siembran a partir de los tejidos de individuos jóvenes se dividen más veces que los que provienen de individuos de más edad. Como menciono, si hablamos de de la edad del individuo del que se obtienen las células, pues los cultivos que se siembran a partir de tejidos de individuos jóvenes se dividen más veces que los que provienen de individuos de más edad. Por ejemplo, si hablamos a ver, hablemos de los fibroblastos obtenidos de fetos humanos. Estos también se dividen in vitro, se dividen en este caso in vitro y pues más o menos unas 50 veces se podría decir.
Obviamente los de un individuo de 40 años no va a ser lo mismo que un recién nacido, ¿no? Que un feto humano. En el cual pues se puede decir que los de un individuo de 40 años pues se dividen unas 40 veces y los de una persona de 80 años pues alrededor solo ya de 30 veces se produce esta división. Hablando de otro factor, pues hablamos de la duración normal de la vida. Obviamente en cuanto a nuestros individuos estamos hablando, ¿no? De la duración normal de la vida de los individuos. En cuanto a los cultivos que tomamos de tejidos obtenidos de especies de vida corta, se dividen menos veces que las especies de vida larga. Por ejemplo, la duración máxima de vida del ratón, ¿ya? Es más o menos de unos 3 años. Y las células de este animal, pues, cultivadas in vitro haciendo esta experimentación, se duplican unas 25 veces más o menos, ¿no? Mientras en cambio que las células de las tortugas, em, un ejemplo, las tortugas de Galápagos, de las Islas Galápagos, que en cambio ellas tienen una duración máxima de vida de 170 años o más, ¿no? Y al momento que tomamos las pruebas in vitro, se puede decir que nuestras células se duplican hasta 125 veces más que en cuanto pues al ejemplo de nuestra rata, ¿no? Que puede ser que vive unos 3 años más o menos, los cuales se duplican unas cuantas veces menos. Y en cambio pues nuestras tortugas, que son muy longevas, ellas tienen más duplicación de nuestras células, ¿no? Ejemplo súper claro, creo yo. ¿Sí, no? ¿Está claro en cuanto a la duración normal de la vida de los individuos? Como ejemplo. Estamos hablando pues en cuanto a las divisiones que tiene, cuál es el mecanismo de nuestra división, a qué factores se debe este mecanismo y pues uno de ellos la duración normal de la vida, ¿no? Y pues hablando de experimentos también, se ha comprobado que si se congelan los cultivos en unas condiciones estrictas, después de que ya obviamente se hayan dividido en varias ocasiones y se mantiene en un estado igual congelado así, sin irregularidades, si se mantiene en este estado incluso hasta durante años, pues cuando nuestras células se descongelan y recuperan su actividad, lo hacen exactamente en el mismo punto donde se habían detenido. O sea, en este caso, pues, por ejemplo, si ha pasado unos 7 años, ellos no lo sienten porque están congelados. Después de descongelarles, ¿qué sucede? Pues ellos recuperan su actividad y lo hacen exactamente en el punto donde se habían detenido. Obviamente, a partir de este momento se divide el número de veces que les falta por llegar a su límite máximo de división, ¿no? Porque como menciono, no sienten que están congeladas. Recuerden que al congelarlas necesitamos igual condiciones súper apropiadas, que no existan variaciones de temperatura porque pueden morir las células, ¿no? Y ya no podemos concluir con el experimento. Entonces, esto en cuanto a los mecanismos, también se puede decir que estos estudios parecen indicar que de un modo tal vez inevitable, nuestras células tienen como que ya programado ese número de divisiones celulares que son necesarias o que pues es su límite y a partir del cual ya cesa la proliferación celular, ¿no? Ya cesa esta división celular. Así se les congele, pues ellas como que no se resetean, sino que se quedan desde el punto en el que se habían detenido, pues desde ahí siguen su ciclo. No se puede decir, como menciono, que ya nuestras células están programadas para este número de divisiones celulares. Listo. Y pues se puede decir que hasta ahora no hay una explicación única para este fenómeno, ¿no? Que tienen en este caso programado ya el número de divisiones celulares. Los científicos pues tienen hipótesis al respecto, en el cual una de ellas mencionan que el ADN contiene la información que regula este envejecimiento y muerte celular. Y por eso obviamente
em, es posible que nuestro ADN controle esto a través de la acción de las enzimas, a través del mecanismo enzimático. Obviamente recuerden que nuestras enzimas degradan estos componentes celulares y provocan así la destrucción de las células también, ¿no? O sea, la muerte en este caso. Otra hipótesis que tienen en cuanto a esto de nuestras divisiones celulares es que las células acumulan errores. Y a lo largo de las sucesivas divisiones que se llevan a cabo a partir obviamente de nuestras células embrionarias, estos errores ya se pueden ir reparando hasta cierto límite. Y cuando ya estos errores sobrepasan la capacidad de las células para repararlos, ya se produce obviamente la degeneración y la muerte. Es otra hipótesis, ¿no? Otra hipótesis también mencionan que en los cromosomas, recuerden, en los cromosomas pues existen muchos fragmentos de ADN repetidos que sirven para sustituir los fragmentos que van quedando dañados a lo largo de la vida. Pero cuando ya no es posible esta sustitución, entonces ahí aparecen deficiencias en la actividad celular y así igual provoca la degeneración y la muerte. Otra hipótesis que tienen nuestros científicos, ¿no? Y nuestros científicos también mencionan sobre tres posibilidades que pueden actuar conjuntamente también con esto de la división y que no se descarta pues que intervienen o que intervengan otros mecanismos aparte de los que ellos dicen supuestamente, ¿no? Nuestros científicos. De hecho, pues parece ser también que participan otros dos tipos de sustancias en cuanto a nuestra división celular. Una de ellas es la glucosa, que ella puede actuar a lo largo de la vida como un agente que altera algunas proteínas, ¿no? Recuerden que la glucosa pues se sube, se baja, es muy cambiante. Entonces pues puede alterar nuestras, algunas de las proteínas y por eso también puede ser que exista tal vez esta degeneración y esta muerte de células, ¿no? Y otra sustancia, pues son los radicales libres. Recuerden que ellos son grupos funcionales muy reactivos que se obtienen como productos secundarios de nuestras reacciones metabólicas. Y pues obviamente al ser muy reactivos, se puede decir que originan daños en los componentes celulares, especialmente en nuestros ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Y por ello, pues en algunas proteínas también puede existir daño, igual que en los cromosomas. Y ya si existe un daño, pues la hipótesis es que ya existe la degeneración y la muerte de nuestras células. Pues se puede mencionar todo esto en cuanto a nuestro envejecimiento y nuestra muerte celular, que se puede decir que es algo eh, 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 todavía incierto en cuanto a cómo se produce este envejecimiento, esta muerte celular, qué provoca el envejecimiento y la muerte celular. Se puede decir, yo digo, si ya se descubriera esto, pues hasta jugarían ya en experimentos en humanos, ¿no? Para ver si nunca envejece. Y si nunca mueren estas células, pues obviamente no envejecen, ¿no? Seríamos jóvenes por siempre. En cuanto ya, yo pienso, en cuanto ya sepan cuál es la causa del envejecimiento, el cual pues hasta ahora todavía no se ha logrado eh, encontrar, ¿no? Listo. Entonces esto en cuanto al envejecimiento y la muerte. Tal vez por ahí algo que no les quede claro, alguna pregunta, alguna acotación, algo que por ahí se les ocurra, o todo bien hasta aquí. Todo está bien, Liz. Ya, Sí, Mari, Lisa, todo está bien entendido. a la Todo bien, dice. Rita, el Wilson, ya, listo. Todo bien entonces en cuanto a a nuestra clase, ¿no? En cuanto pues hasta aquí. Seguimos, entonces vamos a hablar ahora un poco de la muerte celular. ¿Y qué sucede? Pues ya en cuanto a la muerte celular hemos hablado un poco más a fondo del envejecimiento y pues ahora voy a hablar de la muerte celular.
Un ejemplo de la muerte celular es la necrosis. No sé si tal vez ustedes han escuchado hablar de la necrosis o pues, o la apoptosis, tal vez por ahí. No, Liz. Ya, bueno, no hay problema, ¿no? Aquí les comento más o menos qué quiere decir esto. Pues al hablar de muerte celular, obviamente es preciso distinguir entre si es muerte celular por necrosis o muerte celular por apoptosis. La muerte celular por necrosis se produce cuando nuestras células sufren una lesión que sobrepasa ya su capacidad de recuperación de estos daños sufridos. Por ejemplo, la, cuando por error, obviamente, en este caso, se corta uno el brazo, literal el brazo o el antebrazo o la mano, existe obviamente una lesión extremadamente grande y sobrepasa ya la capacidad de recuperación de nuestras células, ¿no? Recuerden, por ejemplo, si es que yo me corto con un cuchillo el dedo, en forma no tan profunda, pues se cura por sí solo, ¿no? Nuestra lesión, porque obviamente tenemos una reparación se podría decir, en nuestro cuerpo, en el cual pues obviamente ya cicatriza y cura. Pero ya si nos vamos al extremo de una lesión, en este caso súper grande, que sobrepasa esta capacidad de recuperación de los daños sufridos, pues obviamente puede existir ya la muerte celular, la cual se produce, como menciono, cuando ya se sufre una lesión que sobrepasa la capacidad de curarse por sí sola, ¿no? En cuanto al ejemplo que pongo, solo de un cortadito del cuchillo o de alguna otra cosa, pues que sea solo así como que superficial. Si es superficial, pues obviamente el cuerpo puede volver a reparar estos daños que sufrió y pues locura, ¿no? Entonces, en la muerte por necrosis es cuando se produce ya una lesión súper grave, la cual ya no puede repararse por sí sola. Y obviamente esta necrosis se produce debido a heridas o debido a infecciones o por agresiones de agentes químicos, los cuales obviamente se produce esta muerte celular, estas células, ¿no? Que obviamente ya no pueden regenerarse. También se produce necrosis cuando por falta de irrigación sanguínea un tejido deja de recibir oxígeno, por ejemplo, igual en una cortada en este caso, en la cual ya no pasa sangre, se puede decir, a nuestra parte en la cual se produce pues esta lesión, ya no pasa sangre a nuestra parte que está lesionada y por ello se empieza esta necrosis también. Por ejemplo, se empieza a hacer negro en la mano, supongamos, si no existe una lesión en la mano y mis deditos empiezan a ponerse negros. El tejido, pues quiere decir cuando se ponen negros que el tejido ya no recibe oxígeno. Y ahí, obviamente, se produce esta necrosis, porque ya no recibe oxígeno, como menciono, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la necrosis, más o menos, si se tiene una idea de lo que quiero mencionar o tal vez por ahí algo que no esté claro en cuanto a la necrosis. Dicen, de lo que usted nos comenta de cuando los dedos se ponen negros, así, más o menos es cuando le pasa a un pie diabético, ¿verdad? Ajá. Recuerden que a los diabéticos es súper difícil, se puede decir, curar las heridas, ¿no? Porque se puede decir que ellos no tienen en la sangre ellos no tienen este mecanismo, esta recuperación, se puede decir, ellos no tienen esta recuperación de los daños en su organismo debido obviamente a que tienen diabetes. Esa es una enfermedad que hay que ser muy precavidos en este caso en cuanto a las lesiones, ¿no? Porque sí, como nos menciona Mari, pues es muy, muy difícil que se curen. Y pues si es que ya es súper grave, puede llegar a una necrosis, el pie diabético, porque de ahí pues obviamente está en bastantes curaciones para que no se infecte, para que no, pues no se produzca esta necrosis. Pero si no existe una buena
curación, pues sí puede producirse esta necrosis. O también cuando no existe mucho, mucho oxígeno, en este caso no recibe mucho oxígeno, pues nuestro pie diabético también puede sufrir esta necrosis. Y se le ponen pues igual los deditos negros, que es signo de que ya no recibe oxígeno el piecito, ¿no? O de que ya no está recibiendo oxígeno. Y pues es posible de que exista una necrosis. Ajá, sí, sí, sí. Y pues esto en cuanto a nuestra necrosis. Por ejemplo, aquí tenemos en la fotito nuestras células, las cuales nos ayudan a reparar pues los daños sufridos. Como menciono, la necrosis es cuando ya tenemos una herida, una lesión súper grande en la cual ya no puede recuperarse de estos daños, que son ya demasiados extensos para curarse por sí solos. Entonces, ahí puede existir infecciones, puede existir agentes químicos, los cuales produzcan o puedan llegar a que se produzca esta necrosis, que es ya cuando obviamente las células y el tejido ya están muertos, ya están negritos, y pues no les he colocado cómo es la necrosis porque siento yo que son imágenes muy fuertes. Entonces, con esto pues solo le vemos como si estuviéramos viendo en el microscopio. Entonces ya no se ve tan feo. Eso, en cuanto a la necrosis. Y pues ahora vamos a hablar finalmente de la apoptosis. La apoptosis, en cambio, se puede decir que es un proceso que tiene lugar de forma natural a lo largo de la vida de los organismos. La apoptosis, ¿no? En cambio, el otro es cuando se ha sufrido una lesión o algo así, ¿no? Pero en cambio, la muerte por apoptosis, también conocida como muerte celular o muerte celular programada o suicidio celular, también se le denomina, que pues es un proceso controlado por la célula misma. En un momento determinado activa una serie de enzimas que se encargan de su propia destrucción. Se puede decir que, como menciono, la apoptosis es un proceso que tiene lugar de forma natural a lo largo de la vida de nuestros organismos. Por ejemplo, en la especie humana, durante el desarrollo embrionario se produce la separación de los deditos por apoptosis del tejido, ¿no? Como menciono, ¿qué sucede? Pues programa la muerte celular y así eh, se puede decir que la apoptosis ya del tejido que se mantiene unidos en las primeras fases del desarrollo, nuestros deditos ya programa este cierre, se puede decir, ¿no? Para obviamente tener ya nuestros deditos completos, que no estén unidos todos, sino pues obviamente todos por separado. De ahí se produce esta apoptosis. En la dermis también se generan las queratizonas, que son estas de las queratinocitos, pues las células